Hola, soy Michelle Lizardo, psicóloga clínica, especialista infanto-juvenil con maestría en intervención en psicoterapia y crisis y trauma. La adolescencia es un periodo de transición que genera bastante crisis en el desarrollo. De hecho, es uno de los momentos donde se genera duelo o el primer duelo, donde el niño tiene que abandonar su rol de infante para enfrentar las primeras expectativas de la vida adulta, generando mucho conflicto y muchos cambios. Pues tiene que aprender nuevos roles, tiene que desarrollar nuevas estrategias, aprender a usar sus nuevas habilidades intelectuales y cognitivas. El cerebro, de hecho, profundiza en sus habilidades y comienzas a experimentar todo el tema del pensamiento abstracto, la asociación, y para colmo aparecen los desniveles hormonales, el cambio físico, los cambios de interacción, la dinámica en el grupo. Es una etapa maravillosa, pero que asume muchos desafíos, y el manejo en el que tenga la familia y la sociedad sin duda tiene un impacto importante. Esta etapa se suele definir por los cambios físicos, los cambios intelectuales. Cuando hablo de cambios intelectuales me refiero a las habilidades cognitivas, como mencionamos ahorita, que es la capacidad que tiene ya el joven de asumir nuevos retos intelectuales, mayor memoria, mayor capacidad de análisis crítico, mayor capacidad de asociación. En cambios físicos se presenta todo el cambio de la aparición del vello, la barba, el cambio en el tono de voz, los cambios hormonales, aparecen intereses sexuales, aparecen las famosas sueños húmedos, las erecciones matutinas. En términos de relación y vínculo, pues se suele malinterpretar la adolescencia como desafío, como desobediencia, cuando simplemente es el joven tratando de generar su propia identidad y cuestionando el entorno, porque es el primer momento donde el joven tiene la oportunidad de cuestionar ese razonamiento que se le estuvo dando durante toda su infancia. En términos vinculares ya parece más importante la relación con los iguales, con los amigos. Sobre todo los varones tienen una especie de lealtad entre su grupo masculino, buscando llamar la atención de manera consciente hacia las chicas, mostrándose mucho más viriles o mucho más marcados en su interés, en su forma. Buscan asociarse a temas de interés, por ejemplo, música, deporte, videojuegos, buscando ya lo que es su propia identidad a través de los iguales, dejando un poquito de lado la vida familiar. La complejidad interna de la adolescencia masculina viene comprendida más por ese choque del proceso emocional. Culturalmente nosotros no desarrollamos mucho en la figura masculina el tema emocional o el contacto con las emociones. Entonces, ese momento de complejidad interna tiene que ver con la madurez emocional, que es la última de las inteligencias que se desarrolla, la famosa inteligencia emocional. Y esa madurez, cuando el joven afronta ese conflicto de emociones que se puede dar tanto por la diferencia en el vínculo, por la diferencia en los intereses, pues surge como un torrente de emociones. Imagínatelo como un globo de nieve que tú sacudiste. Y hay que esperar que esa marea emocional baje para poder ayudar al joven a comprender todo esto. Por esto, desde el punto de vista de cambio interno, tiene mucho que ver con la comprensión de la etapa, desde los cambios tanto cognitivos como hormonales, como fisiológicos, como psicológicos y vinculares, para que el adulto en el entorno pueda ayudar a que esa nieve caiga nuevamente y ayudarlo a comprender con el razonamiento crítico y la posibilidad de asociación, de abstracción, de memoria, de razonamiento que está en el adolescente pueda comprender lo que está viviendo, lo que está sintiendo y lo que se le está exigiendo y por qué. Algunas de las características del adolescente en términos generales es su capacidad o su necesidad, más que su capacidad, su necesidad de vincularse con los iguales, su necesidad de comprender el entorno, de aprender a marcar lo que para él es una norma, esa capacidad de cuestionamiento, esa impulsividad, esa visión de túnel de que lo que yo pienso será siempre así, unas expectativas quizás arrogantes y sobredimensionadas sobre sus propias habilidades, ese cambio de humor tan marcado donde de repente la vida no tiene sentido, nada vale la pena y de repente yo soy el mejor de todito y yo soy el más chulo. Pero ya en términos individuales y en términos muy, muy internos,
cada adolescente es diferente, cada adolescente tiene su propia esencia, sus propias características de personalidad, la respuesta a su crianza, el ambiente al que se expone, el nivel sociocultural, todos esos factores inciden en la vida del adolescente. De ahí a que se considere una de las etapas más críticas, porque es el momento donde el adolescente pierde al niño y pierde toda la fantasía con la que fue criado para afrontar una realidad que está nublada por un sinnúmero de elementos externos como la crianza, la cultura, lo que yo veo en redes sociales, lo que me gusta, lo que le gusta a mi amiga, lo que le gusta a mi mamá, lo que mi mamá quiere. O sea, son muchos factores que entran todos en juego para que él decida con qué se queda. Y de ahí la importancia de un sistema familiar sano, de un adulto modelo sano, de unos maestros que promuevan seguridad, de un ambiente cultural que promueva valores. Cuando hablamos de las expectativas del adolescente de cara a la vida adulta versus la infancia, nos referimos a ese momento en el que el infante tiene que dejar de lado todo lo que creía que era, hacer el duelo de que esa mamá que tiene y que él pensaba que era una superhéroe y ese papá que tenía sobrevalorado, de repente son seres humanos comunes y corrientes que se equivocan, que tienen fallas, donde de repente cuando era niño creía que iba a ser cantante y ahora descubre que tiene una voz fatal y que no hay forma de que cante, y versus esas expectativas de la vida adulta, es esa visión sobredimensionada o que de repente se vuelve una visión muy pobre porque en mi infancia hubo trauma, porque en mi infancia hubo maltrato y no soy capaz de visualizarme con éxito, o todo lo contrario, me estoy viendo súper exitoso, el dueño del mundo, no voy a tener ningún error, yo voy a conseguir la beca que yo quiero, Entonces, en ese proceso se necesita mucha orientación para el adolescente, para que logre hacer un análisis profundo y razonable sobre lo que fue su infancia y sanar cualquier trauma que haya allí, y comprender cualquier idea que quedó de la infancia que no queda clara o cualquier expectativa no cumplida, hacer las paces con eso y poder comprender cuáles son mis habilidades actuales, analizar cuáles son mis debilidades, cuáles son las fortalezas y las capacidades que yo tengo para ir alcanzando esas metas a corto plazo, pero de manera consciente, no pensar que yo me voy a graduar del bachillerato y de ahí me voy a ir a estudiar a Hollywood y me voy a ganar el primer Oscar como latina, ¿entiendes? O sea, que yo tengo que hacer para llegar hasta. Eso hay que irlo viendo poco a poco. La necesidad más predominante en el sexo masculino en la adolescencia es esa necesidad de vínculo con sus iguales, esa necesidad de lealtad. Obviamente viene ese despertar sexual muchísimo más marcado que en las chicas, esa necesidad de identificar cuáles son mis intereses, de probar, de conocer mi cuerpo, de canalizar ese exceso de energía que es genuinamente una respuesta fisiológica. Pero la mayor necesidad del varón es ese reconocimiento de él como un ser humano capaz, diferenciado de su familia, y es ese momento donde se vuelve rebelde, entre comillas, porque confronta a esos padres, pero es una búsqueda de identidad para retar y definir quién yo soy y quién yo quiero ser. Y en términos sociales es el vínculo con los iguales, ese reconocimiento, dependiendo de la identidad sexual, con las chicas, con los chicos. Esas son como las dos características más básicas. La recomendación más importante para el manejo de la adolescencia masculina y femenina en términos generales es el contar con un adulto sano, con un adulto que comprenda un entorno familiar que sea permisivo en términos de aceptación, no permisivo en permisos o salidas, sino en aceptar ese propio rejuego con la identidad. Que si yo un día llegué con los cabellos mamey, pues que mis padres sean capaces de comprender que estoy pasando por un periodo de cambio, de experimentación, no que se te critique o se te castigue de manera continua. Es súper importante la presencia de un adulto coherente. Nuestra conducta es el modelo. Dice un filósofo famoso que los niños siempre fallan en escuchar a los adultos, pero nunca fallan en copiar a los adultos. Entonces nosotros tenemos que ser coherentes. Todo lo que yo le exijo, yo tengo que darlo. Si yo exijo que este joven llegue a tiempo de una fiesta, yo no puedo llegar los fines de semana fuera de hora y en mal estado. Si yo pido que no mientan, yo no puedo mentir o pedirle que mienta. Tengo que predicar con el ejemplo más que hablar tanto.
una recomendación básica para los padres en esta etapa es que hablen menos y actúen más. Es más palabra-acción que palabra. Ya se sembró en la infancia un sinnúmero de ejemplos, de historias, de reclamaciones, de límites. En el adolescente hay que dejar que experimente para que él pueda comenzar a sentirse útil. Se requiere un entorno con valores claros, se requiere un entorno con disciplinas muy bien establecidas, límites claros, no límites porosos, de que un día te digo que sí, un día te digo que no en función de mi estado de ánimo, sino que cuando es que sí y lo que es que no, no.